Nosotros, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por estar aquí, bienvenido. A usted las gracias por la invitación. Yo, con su autoridad y con la expertise en el derecho que tiene, me voy a permitir hacer preguntas muy elementales para que se pueda entender y que el público pueda hacerse una idea grosa y completa de por qué es que el señor expresidente Fujimori, con el auto que ustedes firmaron y respaldaron y confeccionaron, puede así salir en libertad. Porque esto tiene varios momentos. El 2017, finales, en la Nochebuena, el expresidente Kuczynski lee ante la nación el indulto a Fujimori. Luego pasa todo un problema y una crisis interna en el fujimorismo, se pelean los hermanos, Keiko no quería que salga su padre o algo así, se enfrentó a su hermano, el hermano había hecho lobby con PPK, todo eso ya lo sabemos, pero para contextualizar. Luego vino la Corte Interamericana y la Corte dijo que por los delitos de lesa humanidad, bajo los cuales, entre otros, había sido condenado el expresidente Fujimori, el indulto no era aplicable. Pero la decisión que ustedes toman, y me remito a una de las páginas que tiene que ver con la Corte Interamericana en el auto que ustedes han publicado, señalan que no es menester de ustedes, algo así. Acá está. Se pretende más bien que este TC realice la valoración de una resolución emitida por la Corte, con fecha posterior a la emisión de la sentencia de autos, lo que desnaturaliza el instituto de la aclaración, por lo que esta resulta igualmente improcedente. Es decir, sacan el factor Corte Interamericana y se lo dan al juez constitucional de Ica y el juez constitucional de Ica tiene que resolverlo. ¿Cómo así se produce esto, doctor? Sí. Bueno, en un colegiado, en este caso somos 6, nos falta completar uno, hemos discutido este tema desde hace bastantes meses, incluso desde hace un buen tiempo. Entonces, aquí la discusión principal es si le reconocemos validez a la sentencia emitida el año pasado, si le reconocemos validez a la sentencia que declaró fundado el habeas corpus del señor Fujimori. Esta sentencia, perdón, del 22 de mayo, perdón, del 22 de marzo, ¿quién la dictó el anterior colegiado? El mismo tribunal. Pero el mismo tribunal, De acuerdo. solo que fueron los anteriores magistrados. Colegiados, pero la institución es la que prevalece, ¿no? Entonces, el dilema que hemos enfrentado la mayoría, y yo soy parte de esa mayoría, es si anulamos o no anulamos esa sentencia. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. Ah, ya. No se puede hacer eso, porque el día que nosotros anulemos nuestras sentencias, prácticamente todos nos van a pedir que las anulemos. Cada semana llegan pedidos de nulidad de un auto, de una resolución, de una sentencia, porque las personas obviamente consideran que tienen derecho. Entonces, en esta aclaración, lo que hemos dicho es, aquí no hay nada que aclarar. ¿Por qué? Porque el procurador del Poder Judicial hacía cuestionamientos de fondo. En realidad lo que él quería es que revirtamos la decisión del anterior colegiado. Y la aclaración del abogado del señor Fujimori fue presentada un año después. Al haber declarado improcedentes estas aclaraciones, la sentencia dictada el año pasado tiene que ejecutarse. O sea, nosotros hemos, por ponerlo en términos llanos, respaldado esa sentencia. Que esa sentencia del año pasado, que en su punto 4 ordenó la inmediata excarcelación del señor Fujimori, debe ejecutarse. Pero eran otros colegiados, ¿no? Era otro colegiado, claro, pero el tribunal es el mismo, sí, es la institución. Claro. Entonces, ¿Me recuerda el número de la sentencia de ese tribunal? El año pasado fue, ¿no? Sí. Bueno, ahorita no la tengo aquí, pero... Pero básicamente lo que decían es, no sacamos del juego el tablero a la Corte y se ejecuta el indulto. No, mire, eso es muy importante. Esa sentencia no se refiere a la Corte. Es como que si no existiera.
Entonces aquí viene una discusión. Ya. O sea, como si no existiera, es un decir, ¿no? Para que me No, sí, entiendan. me dejó sí. pensando un poco. No, no, o sea, no se hace una valoración de las... ¿Se puede hacer eso? Sí, Sí. ha ocurrido. Ya. Ha ocurrido. Eso ocurre en el mundo. Los tribunales internacionales a veces tienen conflictos con los tribunales constitucionales y con las ¿seguro? Cortes Supremas. Sí, claro, porque cada uno tiene su competencia. Entonces, ¿cuál ha sido una de las motivaciones por las cuales nosotros hemos respaldado esta sentencia anterior? Porque hemos dicho, ¿quién es el competente para determinar la libertad de una persona? Es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ahora, entonces, lo que usted dice es que la valoración del tribunal que usted preside saca del juego a la Corte porque quien tiene que decidir, dijo, era... La competencia es el Tribunal Constitucional o los jueces de habeas corpus en su momento. Y si la Corte a lo que se refiere no es a todo el proceso o a determinada figura que pueda verse en el ámbito nacional, sino que la Corte dijo derechos humanos, hay delitos de lesa humanidad. Y por esa razón, o sea, no es un elemento menor, ¿no? Como se ha explicado en el debate sobre el juzgamiento del caso Fujimori, pero ese es ya otro tema, pero de todas maneras me puedo referir porque esto es público y hay discusiones sobre eso. La Corte parte del principio de que ha habido graves violaciones a los derechos humanos e incluso parten de la cuestión de que que se habrían cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, aquí viene una cuestión. Si fueran delitos de lesa humanidad, en efecto, no cabe el indulto. Pero el asunto es que la discusión que se tiene aquí es que él fue condenado por delitos comunes, internamente. Por tanto, sí se le puede otorgar el indulto. Es más, yo le quiero decir algo que no se ha comentado en estos días. O sea, para el tribunal, antes que haga esa aclaración, el Tribunal Constitucional considera que el expresidente Fujimori no cometió delitos de lesa humanidad. Está en la sentencia. O sea, nosotros no hemos valorado principalmente eso, pero le digo que es un elemento a tomar en cuenta. Fíjese, mire, en esta aclaración que nosotros, en esta resolución de aclaración que hemos dictado, todos los 6 decimos que las aclaraciones son improcedentes. Todos. Sí, sí, sí. ¿Dónde viene la discusión? Uno de los magistrados considera que sí son delitos de lesa humanidad y que en acatamiento de la recomendación, de la resolución de supervisión de la Corte, se debe anular la sentencia. El otro magistrado que discordó dijo que era inejecutable. Pero ambos, al final de su fallo, dicen que el señor Fujimori está habilitado para pedir un nuevo indulto. ¿Quiénes lo dicen, perdón? El magistrado Monteagudo y el magistrado Ochoa. Ah, ya. Entonces, yo le pregunto, si ellos dicen y reconocen que él está habilitado para pedir un nuevo indulto, ¿qué quiere decir? Que no que no fue condenado por delitos de lesa humanidad, porque si fueran por delitos de lesa humanidad no podría ser indultado. Entonces, ahora lo que digo es lo siguiente. Entonces ellos dicen, debe presentar un nuevo indulto. Debe presentarse un nuevo indulto. Nosotros decimos, pero si hay una sentencia del tribunal, que es cosa juzgada. Parece como querer agilizar el trámite cuando usted me explica eso. Es atribución del TC decir, ¿para qué va a presentar un nuevo indulto? No, eso yo lo estoy... Si mejor acá hay uno. Claro. Yo le estoy haciendo, como usted me dijo, que lo explique de una manera llana, ¿no? Claro. De una manera sencilla. O sea, en el fondo, pero no para usted, sino para los publicados, no, públicos. Porque, me sirve. No, porque usted siempre está bien informado. No, no creo. Bueno, entonces, esta sentencia lo que hace es restituir un indulto. ¿Correcto? Pero la consecuencia es que se le libere. Y usted, como presidente del TC, ¿qué podría decir a manera de interpretación sobre lo que significa la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Perú? Al ser el Perú un Estado parte y al ser la Corte, con sus sentencias, sus fallos y decisiones, teniendo sobre los Estados parte carácter vinculante cuando dice lo que dice y lo que dijo sobre Fujimori. Perfectamente. Eso lo voy a decir como profesor de Derecho Constitucional y también de Sistema Interamericano. Fíjese, nosotros, o al menos yo, reconozco la competencia de la Corte. ¿Por qué? Porque el Estado peruano lo ha afirmado así. Reconocemos el valor de sus sentencias. Es más, sus sentencias sirven como parámetro de interpretación. Sus sentencias.
sus sentencias, donde se establecen criterios vinculantes respecto de la interpretación de los artículos del tratado. Ahora bien, la Corte hace unos años creó un sistema de supervisión. Dentro de ese sistema de supervisión es donde se dictan este tipo de medidas. Entonces, aquí la discusión es, ¿puede la Corte, según el tratado, según su reglamento, según el estatuto, decirle a un Estado, oiga, usted no cumpla una sentencia del Tribunal Constitucional? ¿O puede el Estado peruano decir a través del Tribunal Constitucional, lo que tú digas, Corte, pese a yo ser Estado parte y tener tu carácter vinculante sobre las decisiones de la judicatura peruana, no te metas? ¿Puede hacer eso el Estado peruano? Sí. Pese a que es vinculante. Lo que pasa es que es vinculante el tratado y las sentencias. Las resoluciones de supervisión son vinculantes en tanto el Estado las acepte y que no haya un cuestionamiento a la competencia para determinar eso. Hasta ahora, hasta este momento, el Perú siempre, casi siempre, ha acatado todo. Pero hay otros estados, como Argentina, Uruguay, en fin, los otros países, incluso en Europa mismo, también hubo unos conflictos entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Federal Alemán respecto de algunos temas. Aquí, desde el punto de vista académico, teórico, hay una discusión que tendrá que darse en algún momento respecto de hasta dónde puede llevarse a cabo estas decisiones de la Corte. Pero la Corte que, ojo, dijo, que no son sentencias. La Corte dijo el año pasado que el Estado peruano debe abstenerse de implementar la sentencia por el Tribunal Constitucional del Perú del 17 de marzo del 2022 que restituye los efectos al indulto por razones humanitarias concedido a Fujimori por PPK el 2017 debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo del 2018. Claro, lo que pasa es que la Corte ha ingresado a un terreno que es prácticamente actuar como una cuarta instancia. Y la Corte no es cuarta instancia. O sea, la Corte tiene sus competencias. La Corte Suprema del Perú tiene sus competencias y el Tribunal Constitucional del Perú tiene sus competencias. Según nuestra Constitución, y ojo, mire, cuando se habla de control de convencionalidad, muchas veces los colegas se olvidan que en el Perú existe la Constitución. Porque si solamente el único parámetro para resolver los casos fuera la Convención, entonces ¿para qué está la Constitución? Mejor entonces el Perú podría, como dicen congresistas, políticos, que se retire de la Corte. Yo no creo eso, porque estamos en un sistema integrado de tratados de derechos humanos que son válidos. Y mire, pero la paradoja en este caso, si nos ponemos a reflexionar, es la Corte debe proteger los derechos. Entonces aquí lo que se está impidiendo a través de esta resolución se impide sine die la excarcelación de una persona que tiene una sentencia de cosa juzgada. Yo no voy a entrar a discutir si la sentencia es buena, si es mala, si pudo ser mejor o no pudo ser mejor. A mí y a mis colegas de la mayoría, lo que nos preocupa es que nosotros como magistrados del Tribunal Constitucional no podríamos decir que no se ejecute nuestra sentencia. Porque el día que digamos eso, señor Chincha, prácticamente mejor ya cerramos el tribunal. Pero si lo dice la Corte, el Estado peruano o el tribunal puede decir, mire, ¿lo hago o no lo hago? En el caso peruano, en este caso en particular, cuando la Corte dio estas resoluciones, el gobierno peruano de ese entonces, a través de su procurador supranacional, dio la instrucción de que ellos iban a acatar esa decisión. La Corte ha arrojado un pronunciamiento tras la decisión del tribunal que usted preside y solicita al Perú que a más tardar el 6 de diciembre ahorita remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, o sea, como que se han puesto saltones, ¿no? Ahí está justamente en la pantalla, es de ahorita nomás. Caso Barrios Altos y caso, no lo dudo, digo, lo estoy mostrando ante el público, Barrios Altos y Cantuta. Sí, ese es el procedimiento de la supervisión. O sea, ellos agarran, al recibir el pedido, corren traslado al Estado peruano y el Estado peruano tendrá que decir lo que tenga que decir. Yo solo hablo por el Tribunal Constitucional. El Tribunal tiene la competencia o el juicio o alguna valoración respecto a, en este caso, determinar lo que determinó, o mejor dicho, decir que lo resuelve el juzgado. Es una posibilidad. Aplicarlo si es que el reo, el condenado, no ha pagado la indemnización que le debe al Estado peruano.
Sobre eso nosotros no podemos entrar. Ya. Y no entramos en ningún caso de habeas corpus. Porque aquí todos los casos de habeas corpus, cuando el tribunal determina que un habeas corpus es fundado y establece su libertad inmediata, lo hace el juez. Pero, y el juez no es que el juez va a decir, voy a ver si lo hago o no lo hago. No, lo tiene que hacer. Ahora bien, si no lo hace, lo puede hacer el tribunal. El doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, que es colegiado suyo, Sí. en el año 2018 se pronunció a través de un amicus curiae a la Corte Interamericana a favor del indulto concedido a Alberto Fujimori por Kuczynski, justamente en materia de esta conversación. El doctor Gutiérrez Tixe debió inhibirse porque él ya tenía una posición ante la opinión pública el año 2018 y 5 años después usted como presidente no dijo, Gustavo, o señor doctor, señor magistrado, usted se ha pronunciado antes, inhíbase, como ha hecho Zavala ahora con el caso de la fiscal de la Nación. Sí. La inhibición. La inhibición es una figura que existe en los ordenamientos procesales y en los colegiados, en los órganos jurisdiccionales, pero la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece la prohibición de la abstención. O sea, en el Tribunal Constitucional... De la abstención. Sí, sí, sí. Pero la inhibición. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, en términos genéricos es lo mismo. O sea, no se... Hay una prohibición para inhibirse, abstenerse. O sea, un magistrado, si se pronunció hace 5 años en un sentido, puede 5 años después, como magistrado del Tribunal Constitucional, la máxima instancia Sí. de la interpretación constitucional del Sí. Perú, pronunciarse sin problema. Podría, El condicional. podría. ¿Por qué? Porque también hay la posibilidad de abstenerse por decoro, Oh. pero es voluntaria. El doctor Gutiérrez voluntario. entonces no colocó como premisa el Sí, decoro lo puso. para... Lo puso. Ya. Lo pero usted dijo puso, por pero decoro. nosotros dijimos que no, que él tenía que conocer del caso. Ya. ¿Por qué? Ya. Subordinando Porque- el decoro. ¿O cómo? No, es que el decoro es una, No, es lo que una pasa palabra es que, importante, es un no, valor. Lo que pasa es que dice por razones de decoro, pero se entiende bastante genéricamente. Ya. Entonces, el honor a la verdad, el doctor Gutiérrez se incorporó porque la mayoría le dijimos, tú tienes que participar. Porque consideramos que en este tema de las aclaraciones, al menos, no era tan importante. Pero bueno, es nuestro punto de vista, ¿no? Permítame la suspicacia Sí. sana de hacerle la siguiente pregunta. El día en el que se conoce el auto que provoca el asunto Fujimori o gatilla la eventual libertad de Fujimori a través del juzgado de Ica, estábamos todos revueltos con el escándalo de la fiscal de la Nación, el escándalo de su asesor, el escándalo del Congreso, el escándalo que todos sabemos y que ha sido materia de la presentación del programa. El mismo día, ¿había alguna razón para que se publique el mismo día? Repito, es una suspicacia cándida, sana. No, es una válida suspicacia, porque varios piensan eso, ¿no? Pero la prueba está en que esto se votó el 21. Pero se conoció justo ese día. No fue el 21, se conoció el 28. O sea, el 21 Claro. fue la semana anterior. Sí. Entonces, una vez que... Digo que apareció. No, pero es que, le explico, por eso tiene una razón. El día 21 es el día que votamos. Claro. Sí, dice fecha. Muy bien. Entonces, de ahí tenemos 7 días para publicar eso. 7 días exactos. ¿Por qué? Porque los magistrados que hacen voto singular tienen hasta 7 días para presentarlo. Entonces, por eso, si usted se da cuenta en las firmas electrónicas, aparece 27, 28, 27, 28, 27, 28. Entonces, ahí teníamos 2 opciones. Ya el 27, 28 se veían todos estos acontecimientos que usted dice. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a paralizar el corrido de firmas? ¿Íbamos a aguantar la sentencia? Eso no podemos hacer. ¿Algún grado de interpretación de la cosa pública pasa por...? Es muy difícil porque nos tribunal? hubieran acusado de que, claro, los beneficiarios de esta decisión nos hubieran acusado de que estamos manipulando, que queremos jugar políticamente, participar. No, a lo mejor la guardamos porque esto favorece a alguien. ¿no? Algún mal pensado puede decir, justo cuando la No, fiscal eso- Benavides no, está eso en sí, esos no, lo niego, apremios, lo niego. nos distraemos un rato con No, Fujimori. lo niego tajantemente. Es más, le voy a decir algo, y esto es una cuestión que nunca se ha comentado. Este caso es un caso realmente tiene un impacto en nuestra sociedad, siempre, el caso Tremendo. Fujimori. Tremendo. Bueno, este caso está desde hace 1 año y 6 meses con nosotros.
Entonces llega un momento en que ya uno no puede seguir dilatando esta cuestión. ¿Ya? En el tribunal teníamos corrientes también. Hay que sacar el caso, no hay que sacar el caso. Y es más, tenemos 4 casos más. Tenemos 4 casos más. 4 casos más tenemos. ¿Cuáles? Bueno, habeas corpus, habeas corpus sobre el indulto, 3 más. Tenemos un caso donde los abogados de Fujimori están cuestionando la decisión de la Corte Interamericana. Tenemos otra contra el presidente de la República, en fin. ¿Contra la presidenta de la República? Bueno, contra el presidente de la República de ese entonces, ¿no? Ah. Entonces son 4 más que tenemos. Claro. Entonces teníamos que salir por el primero, que era este que estaba ya resuelto. Y eso es discrecionalidad del colegiado. Claro, ¿Qué caso porque se ve, qué caso no se ve? Sí. ¿No? Por ejemplo, el día lunes vamos a tener una audiencia de 4 habeas corpus del expresidente Castillo. Ajá. Ya. O sea, el problema es que, bueno, tenemos que ha sido resolver una los casos. casualidad. Todo Mire, esto. nosotros en ningún momento estuvimos valorando, pensando en eso. Solo me realmente. queda una duda, si usted Sí, me por permite. supuesto. Usted acaba de decir hace un momento que, como en todo tribunal en el mundo entero, hay corrientes, ¿no? Y nos dice que hay magistrados que decían, sácalo, sácalo, hay que moverlo, hay que discutir esto, hay que, ¿no? ¿Se puede saber quién es? Por una cuestión de decoro de mis colegas. Y no me haga decir, son mis amigos, son mis colegas. Discrepamos, pero tenemos las corrientes, ¿no? Y yo estoy en el medio, ¿no? Entonces tengo que, sí, no, sí. Bueno, ya lo sacamos, pues. Lo sacamos. ¿Quiere usted las corrientes de acá y de acá? Claro. Y en algún momento sentirá corriente también. No. Es que es un asiento caliente el que tiene usted, ¿no? No, es que de un lado te dicen los colegas, entonces hay que ir. Bueno, entonces en un momento se enfrentan las cuestiones. Mire, tenemos casos complicados también, por ejemplo. No, deben tener un montón, supongo, en cola, el tribunal, ¿no? Bueno, tenemos el caso de la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia. A su vez tenemos la ejecución del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. Y tenemos por ahí uno sobre algunos exconsejeros. Déjeme ser transparente, yo le hice esta pregunta porque, como usted decía, que hay magistrados que decían ya, venía la ola contra la señora Benavides, ¿no? Y usted sabe, pues, ¿no? Ahora con esto de Villanueva, ¿no? Aparecen, ¿no?, defensores oficiosos, personajes que coordinan. No digo que ese es el caso, simplemente por transparencia yo le hago la pregunta, porque justo está viniendo el caso y de pronto hay magistrados que le dicen a usde ya. No. El caso Fujimori. No, quiero precisarle. No es que me dijeron en ese momento. Este es un tema que ya viene de hace un año. ¿Me entiende? O sea, el caso estaba como en un statu quo. ¿Por qué estaba en un statu quo? Porque la Corte había señalado que no se implemente la decisión. Pero había que tomar una decisión, sea por anular la sentencia o por no anularla. Cuando yo le digo, mis colegas me decían, sí, hay que sacarlo, no le estoy diciendo que me lo dijeran esta semana. Eso venía desde el año pasado. ¿Esta semana no dijeron nada? No, esta semana ya estaba, pues ya lo habíamos Antes del 21 Es tampoco. más, nosotros esto lo venimos debatiendo desde octubre. Sí, pues. Desde octubre, porque como ya se dijo, y esto ya se hizo público ayer porque lo declaró la vicepresidenta, aquí esta no fue la primera ponencia, hubo otra ponencia. Y entonces esa ponencia perdió. Al haber perdido esa ponencia es que salió esta ponencia que ganó en mayoría. El doctor Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a Ha usted. sido un gusto conversar con usted. Ahí está, esa es la exposición de motivos del colegiado del Tribunal Constitucional respecto a el auto que le indica a la justicia del Perú que tramite el indulto para Alberto Fujimori, que la viabilidad del indulto se restablezca. La Corte Interamericana en este caso ha sido excluida de la baraja de decisiones, los ángulos que se tienen que determinar para tomar una decisión.